Bueno, buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Dice nuestro hermano que voy a compartir la palabra que traigo en mi corazón, pero también en mis notas, para que no se me olvide. Y bueno, pues damos gracias a Dios por esta mañana y por la oportunidad que nos da de no solamente de respirar, de abrir los ojos en esta mañana, de poder a lo mejor declarar una bendición al nombre de nuestro Dios, sino también de tener el privilegio de abrir su palabra, poderla leer juntos, poderla estudiar, y pues rogamos al Señor que nos ayude a estar claros en nuestra mente, presentes, no ausentes de la mente, sino de cuerpo y mente presentes, ¿verdad? Y bueno, pues como siempre, reciban saludos de los pastores de la gracia. Y sé que hace 8 días estuvo el pastor Héctor también, así que disfrutaron mucho de su compañía, de la bendición que él viniera acá con ustedes. Y pues vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a continuar con el libro que he estado estudiando en estas semanas. Es Primera Carta a Timoteo. Y hoy toca estudiar los versículos 13 al 16 del capítulo 4 de Primera Timoteo. Yo le puse como título a este mensaje: ocuparse, persistir y progresar. Y recordando un poquito a manera de contexto, pues recordamos que Timoteo era un joven de aproximadamente 20 y tantos años cuando empezó a acompañar a Pablo en su segundo viaje misionero, y para cuando él se queda al frente en Éfeso, en la iglesia, él tenía, según los historiadores, un poquito menos de 40 años. Entonces se seguía considerando un hombre muy joven. Hace unas semanas, hace 2 semanas, para ser precisos, vieron precisamente el versículo 12, si no estoy equivocado, en donde dice que nadie menosprecie tu juventud, ¿verdad? Al parecer era un problema para Timoteo en el lugar en el que estaba. Y Timoteo pues era un joven de padre griego, de madre y abuela judías. Fue instruido desde niño en las Escrituras y en el temor de Dios, pero justamente a la edad de 20 y algo, se convierte en compañero de Pablo en sus viajes misioneros y llega a convertirse incluso en su mano derecha. Esta parte es muy importante. Su representante en iglesias como la de Tesalónica, Corinto, Filipos y Éfeso. Entonces, mientras se queda Timoteo en Éfeso al frente de la iglesia, recordando que la iglesia había sido establecida por Pablo, en ese momento se empezaban a introducir falsos maestros en la iglesia y empezaban a enseñar falsas enseñanzas, tanto que aún incluso las mujeres habían sido influenciadas por estas malas enseñanzas, y entonces causaban algunos conflictos extra, como por ejemplo
que las mujeres se vistieran de una manera indecorosa. Por eso Pablo menciona eso en la carta, ¿no? No era tan fácil, o no era una tarea fácil estar al frente de esta iglesia, menos cuando al parecer Timoteo tenía un carácter un poco débil. Y entonces Pablo anima a Timoteo a no descuidar lo que tenía como tarea. Entonces, en estos versículos que ahorita vamos a leer, vemos que Pablo exhortó a Timoteo para que se ocupara de cosas que le ayudarían en el ejercicio y en el progreso de su ministerio. Y vamos a ver justamente 4 acciones imperativas que nos ayudan a progresar en nuestros ministerios, si es que estamos sirviendo, y también en nuestra salvación. 4 acciones imperativas que nos ayudan a progresar en nuestros ministerios y en nuestra salvación. Y vamos a ver los versículos del 13 al 16, son 4 versículos y cada versículo tiene una palabra clave. Así que yo espero que no se me pierdan. Cada versículo tiene una palabra clave que precisamente ocupé yo como para dar el título a cada sección. Vamos por favor ahí a Timoteo 4:13 y acompáñenme por favor con su vista. Voy a leer desde el 11. Esto manda y enseña. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Señor y Padre nuestro, te alabamos en esta mañana y te damos gracias por esta oportunidad, Señor. Y gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque cada que la abrimos hay instrucción viva y fresca para nuestros corazones. Rogamos, Padre, que nos permitas estar atentos, Señor, y que nuestro corazón también esté dispuesto a escuchar, a recibir tu palabra, a meditar en ella, para que podamos tener un avance, Señor, en nuestro crecimiento espiritual también, y de esa manera podamos darte gloria y honra a ti, Señor. Guía este tiempo, Señor, permíteme ser claro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a ver 4 imperativos. El primero es ocúpate, en el versículo 13. Dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate. Pablo había mencionado en el capítulo 3 su anhelo de volver a Éfeso con Timoteo, pero mientras esto no ocurriera, Timoteo debía ocuparse. La palabra ocuparse quiere decir atender, prestar atención, poner cuidado, cuidar de. Timoteo tenía que cuidar, tenía que ocuparse de 3 cosas: la lectura, la exhortación y la enseñanza. La primera tarea en la que debe de ocuparse es la lectura de las Escrituras. De hecho, en la Biblia de las Américas dice literalmente la lectura de las Escrituras, y en la Reina Valera solamente dice la lectura, ¿verdad? No es que, no es que Pablo tuviera que ponerse a leer algo, ¿no? Tenía que leer las Escrituras. Pero la palabra literalmente que se usa aquí en el griego significa lectura pública. Pablo tenía que ocuparse de leer públicamente las Escrituras, como hace un ratito nuestro hermano leyó gran parte del Salmo 119. Yo creí que lo iba a leer completo, pero
Eso es la lectura a la que se refiere aquí, la lectura pública. Podemos ver como ejemplo en Hechos 15:31, vamos allí por favor, en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15:31. ¿Recuerdan ahí el Concilio de Jerusalén? Se reunieron los apóstoles con los ancianos de Jerusalén para tratar algunas cuestiones, como por ejemplo la circuncisión, si la circuncisión tenía que ver con la salvación, si era necesaria o no. Y dice ahí en Hechos 15:31, bueno, desde el 30 dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Esta carta la redactaron para escribir justamente estos acuerdos del concilio y dice que cuando la leyeron, dice, y reuniendo, versículo 30, y reuniendo a la congregación entregaron la carta, 31, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación que había en ella, ¿no? Es decir, estos acuerdos los leyeron en público, ¿verdad? O como cuando Pablo, era la costumbre que tenía cuando llegaba a una ciudad, lo primero que hacía era entrar a la sinagoga, ¿verdad? Donde se leía en público algunas porciones de las Escrituras. El Señor Jesús también lo hizo, allí en Lucas 4, no vamos a ir allí, pero ahí recordamos que en Lucas 4:16 dice que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer, ¿no? Entonces, la primera acción imperativa que Pablo le da a Timoteo es que se ocupe de la lectura pública. Pero la idea es que la iglesia, al escuchar la lectura de la Escritura, de esa manera pudieran conocer la voluntad de Dios y pudieran conocer más acerca de lo que Dios quería para ellos. Recordemos que en estos tiempos no tenían ellos la facilidad o la accesibilidad que nosotros tenemos a una Biblia, ¿verdad? ¿Cuántos tienen en su casa más de 3 Biblias? Son poquitos. Bueno, pero no se vale que es la de mi hijo, la de mi hija y la mía, no. Ok. ¿Cuántos tienen más de una? 2, una o 2. Ok, la mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos no tienen Biblia? No se señalen, no se den codazos. Ok, bueno, espero que sí todos tengan Biblia. Y si no, por lo menos tenemos también la facilidad en el celular tenerla, ¿verdad? Tenemos una bendición muy grande del acceso a las Escrituras. En este tiempo nadie tenía una Biblia, ¿no? No eran como los de Pachuca, que todos tenían su Biblia. No tenía nadie una Biblia, solamente tenían algunos escritos y de ahí es que se tenía que leer en público. De otra manera, ¿cómo se enteraba el pueblo de lo que decía la Escritura de Dios? ¿Verdad? El objetivo entonces es que los congregantes conocieran lo que Dios dice en su palabra. Dice Deuteronomio 17:19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Cómo sabría el pueblo? ¿Cómo tendrían temor de Dios? ¿Cómo conocerían los estatutos? ¿Cómo obedecerían esos estatutos si no los conocen? ¿Verdad? Entonces, lo primero que encarga Timoteo es leerles la Escritura, que se enteren qué es lo que Dios ordena. ¿Sí? Por ejemplo, cuando las cartas apostólicas eran leídas en la congregación a las que se habían enviado originalmente, se daba la instrucción de que se mandaran a otras congregaciones para que también ahí se leyeran, ¿no? Y por eso se le conoce como cartas circulares. Iban circulando de congregación o de iglesia en iglesia. Otro motivo para la lectura bíblica era que los creyentes escucharan la enseñanza
y la compararan con la falsa enseñanza de los maestros que se habían introducido en la iglesia. De esta manera podían desenmascarar a los falsos maestros, ¿sí? Si ellos no tenían conocimiento de la palabra, cualquier falsa enseñanza los iba a perturbar y a convencer. ¿Y qué es lo que actualmente sucede en muchas iglesias, verdad? Creo que uno de los problemas más grandes de muchas religiones, o sobre todo de la religión católica, por ejemplo, que es la más popular, es la ignorancia de sus adeptos. No conocen las escrituras, por lo tanto, le creen más al representante de su iglesia que a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Pablo anima a Timoteo a que se ocupe en la lectura de la palabra. También dice, nuevamente versículo 2, 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación, y este es el segundo punto en el que se tenía que ocupar Timoteo. La palabra exhortar muchas veces, hermanos, se confunde con reprender o regañar, ¿no? Como cuando alguien se enoja y dice, ahorita lo voy a exhortar, ¿verdad? No sé si les ha pasado, pero bueno. No es en realidad el término o el significado más correcto. En realidad, el significado de exhortar tiene que ver un poquito más con el amor, ¿sí? En el versículo 12 vimos que Timoteo debía ser ejemplo de amor, ¿verdad? Literalmente exhortar significa pararse al lado de la otra persona. Y esto nos puede dar una imagen más clara de este ejemplo. Es como, por ejemplo, cuando vamos en una caminata todos y de repente vemos que hasta atrás ya se está quedando alguien y entonces esa persona se regresa, se para al lado de la persona que se está quedando atrás y la anima y la apoya y la ayuda. Eso es exhortar, animar, incluso consolar, ¿sí? De hecho, la raíz para la palabra exhortar es kaleo, que es la misma raíz de la palabra consolador, ¿sí? Exhortar es paráclesis y consolador es paracletos. Se escucha muy parecido, ¿verdad? Entonces, exhortar es animar o incluso consolar. Tito 2:15 dice, esto habla, exhorta y reprende con autoridad, que nadie te desprecie. Vean que hay una diferencia entre exhorta y reprende, ¿no? No son sinónimos. Podemos ver también que entre la lectura y la exhortación hay una relación muy estrecha. Vamos, por favor, a Hechos 13:15. Vamos a estar regresando a Hechos, así es que ténganlo a la mano, por favor. Hechos 13:15. Dice Hechos 13:15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales en la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Recordamos otra vez, era la costumbre de Pablo llegar a las sinagogas el día de reposo, entrar a la sinagoga y entonces aprovechar cualquier oportunidad que tuviera para compartirles el Evangelio de Cristo. Entonces Pablo, versículo 16, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, ya me regresé, habló y dijo, vamos al versículo 38, por favor. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Obviamente está hablando Pablo de Cristo. Y que todo aquello
de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Esta es la exhortación, hermanos, que Pablo hace a los judíos en este momento. Es decir, Pablo, cuando levanta la mano, empieza a hablarles de muchos, de parte del pueblo de Israel en Egipto y luego los jueces, y más adelante lo vamos a ver, y llega a este punto, hermanos, en el punto de animar al pueblo judío y decirles que lo que ellos habían hecho por muchos años de acuerdo a la ley no los justificaba, solamente Jesucristo podía perdonarles sus pecados, ¿no? Y la respuesta en el 42 y 43, veamos el versículo 42 y 43, dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente, que el día de reposo siguiente, les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Qué es lo que habían hecho Pablo y Bernabé? Exhortar, es decir, consolar a estos prosélitos y a estos gentiles a que dejaran esas prácticas y ahora pusieran su fe en Jesucristo. En Él sí había perdón de pecados. ¿Sí? La exhortación era necesaria para mover a los congregantes hacia un verdadero interés por la palabra de Dios y no hacia las falsas enseñanzas que se estaban introduciendo. Dice Romanos 15:14, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Dice aquí mismo en el versículo 31, 15:31, dice, y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía, que habíamos leído hace un momento, la carta del concilio de Jerusalén. Recordemos que la iglesia en Éfeso fue establecida por Pablo y no era que en el momento que Timoteo estaba como líder y representante de Pablo, la iglesia se hubiera corrompido del todo al haber entrado falsos maestros o al haber surgido desde la misma congregación los falsos maestros, sino que había creyentes también que estaban sufriendo las mismas acechanzas de estas falsas doctrinas. Es decir, como cuando nosotros conocemos a alguien de una iglesia en donde no enseñan correctamente la palabra y esa persona se da cuenta y está sufriendo porque dice, ¿qué hago yo para que en mi iglesia prediquen la sana doctrina, no? ¿Qué hago yo para que mi pastor pueda estudiar y pueda entender lo que la Biblia realmente enseña? Hay muchos hermanos en otras iglesias que están sufriendo eso, ¿verdad? Y entonces ese era uno de los propósitos de que Timoteo pudiera también consolar a muchos de los de la iglesia, ¿sí? O sea que no era Pablo contra toda la iglesia. Él tenía que consolar a aquellos que estaban también sufriendo esto, porque recordando otra vez, Pablo había establecido esta iglesia y dice el texto que Pablo había estado en Éfeso casi por 3 años. Entonces la enseñanza había estado bien dada y probablemente bien entendida por parte de la iglesia. Pero cuando empiezan a surgir los falsos maestros, es que empiezan a titubear muchos de ellos, ¿no? Y entonces una parte de la exhortación o de la consolación es esta. ¿Sí? Segunda los Corintios 1:3 muestra que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, ¿no? Este es un atributo en realidad de Dios. Dios es misericordioso y consolador. Y esto implica también, como tercera parte de este punto, la enseñanza. ¿Sí? La lectura pública, la exhortación y la enseñanza. Este otro concepto está relacionado con la lectura pública.
Esta última cosa, la enseñanza, cierra de manera perfecta la relación que hay en los tres conceptos. Esta enseñanza hace referencia a mostrar el significado real de los textos que se leían en público. A través de la lectura pública y la exhortación se podía adquirir una enseñanza. Y no es coincidencia, hermanos, que así sea la predicación expositiva. La predicación expositiva entendemos que es leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Pero otra cosa muy importante en la enseñanza es que la enseñanza no podía ser por cualquier persona. Tenía que ser dada por alguien que conociera la Escritura, que conociera de lo que se estaba hablando. Solamente quien había estudiado la palabra, quien había inquirido en la palabra y que tenía el don de enseñar, podía enseñar. Es por eso que había una lucha muy fuerte con los falsos maestros. Vamos un poquito más atrás, ahí al inicio de la carta de 1 Timoteo, y dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases, 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Justamente la enseñanza era lo que iba a contrarrestar. Una buena enseñanza contrarresta una mala enseñanza. MacArthur dice que la enseñanza es la instrucción sistemática de la palabra de Dios que equivale a la sana doctrina. Lo voy a volver a repetir. La enseñanza es la instrucción sistemática de la palabra de Dios que equivale a la sana doctrina. Y fíjense lo que dice Kittel al respecto. Esto de sistemática nos muestra la relación de la revelación histórica de Dios, que es atestiguada en las Escrituras, es decir, las Escrituras son el testigo, y cumplida en Cristo. Esto es muy interesante. La relación de la revelación histórica de Dios, que se atestigua en las Escrituras y se cumple en Cristo. Vamos por favor otra vez a Hechos 13. Hechos 13. Vamos a leer desde el 17, que fue donde nos habíamos quedado. Cuando Pablo levanta la mano, hace silencio o pide silencio y dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Versículo 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él.
Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Aquí podemos ver una narración sistemática muy al estilo de Pablo, ¿no? Cuando Pablo se encontraba delante de judíos, es decir, delante de sus parientes, él mostraba que él era, como dice en sus credenciales, judío de judío, ¿verdad? Fariseo de fariseos. Él conocía perfectamente las escrituras. A esto se refiere Kittel cuando dice que la revelación histórica de Dios atestiguada en las escrituras es esa narración de la revelación de Dios que podemos nosotros leer y entender en las escrituras y cumplida en Jesucristo. Eso, hermanos, es hermoso. Los falsos maestros no tenían este don. No tenían el don dado por el Espíritu Santo, por lo que no eran aptos para enseñar, porque enseñaban fábulas y genealogías interminables en lugar de una instrucción sistemática de las Escrituras. Es como pensar si alguien que no está capacitado para enseñarnos a lanzarnos de un paracaídas nos puede enseñar, ¿no? ¿Te dejarías? No, porque está tu vida en juego, ¿verdad? Sería fatal, ¿verdad? Pues eso justamente quería evitar Pablo al encomendarle a Timoteo que se ocupara de estas tres cosas. Primero, lectura pública, que escuchen, que conozcan. Segundo, exhortación, es decir, animarlos, ¿sí? Consolarlos. Hay perdón de pecados. Eso es un consuelo. Y número 3, enseñanza. Esto mismo nos debe de animar a nosotros, hermanos, a ocuparnos del estudio de la palabra para poder exhortar a otros y cuando Dios nos da la oportunidad de compartir, tengamos la capacidad de enseñar sistemáticamente, ¿sí? La palabra clave en este versículo entonces es ocúpate, ¿sí? Debemos observar si lo que nos ocupa la mayoría de nuestro tiempo nos edifica. ¿Qué es lo que nos quita la mayoría del tiempo que tenemos? ¿O a qué le dedicamos nuestro tiempo la mayor parte de las veces? ¿A lo que le dedicamos nuestro tiempo, en lo que nos ocupamos, nos edifica? Siguiente acción imperativa. Versículo 14. No descuidar. Esta es la segunda acción imperativa, no descuidar. Dice el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Como todo verdadero creyente, al momento de la salvación, el Espíritu de Dios da uno o varios dones a cada creyente que los capacita, según la voluntad y planes de Dios, para realizar o participar en cualquier ministerio o en un ministerio específicamente. De hecho, hermanos, algo muy hermoso es que el Espíritu Santo ya es un don de Dios. Y ese don da dones a la vez, ¿no? Como hace ratito también nuestro hermano nos hablaba de los dones. Y si alguien no está sirviendo, decía, acérquense con Gus, ¿verdad? Para que pongan ese don al servicio. Entonces, Timoteo había recibido un don que lo capacitaba para el ministerio que estaba realizando, que estaba desarrollando. ¿Sí? Sin ese don, hermanos, Timoteo no habría logrado hacer nada. ¿Sí? Habría salido huyendo, yo creo. Podríamos implicar que el don que había recibido Timoteo era el de liderar la congregación, el de ser un líder en la congregación y el don de la enseñanza. Y vemos en estos versículos precisamente que Pablo anima a Timoteo a que no descuide ese don,
Probablemente, hermanos, la situación en la que en la que había sido colocado Timoteo, el menosprecio del versículo 12, por ejemplo, los falsos maestros, en el versículo 1 del capítulo 4, etcétera, hacían que Timoteo apagara el don. ¿Cómo lo sabemos? Porque en 2 de Timoteo 1:6 dice Pablo que avive el fuego del don de Dios. Entonces, probablemente Timoteo se desanimaba fácilmente, ¿no? O era de un espíritu a lo mejor cobarde, porque justamente Pablo le dice que Dios no nos había dado un espíritu de cobardía, ¿no? El problema no era que se desanimara, sino que descuidaba ese don que le había sido dado por Dios. Y descuidar el don de Dios es lo mismo que menospreciar lo que se le había encargado, ¿sí? La iglesia en donde estaba dirigiendo o que estaba pastoreando Timoteo no era una iglesia fácil, era una iglesia difícil, ¿no? No era como la iglesia de Pachuca, ¿verdad? Era una iglesia difícil, ¿no? Y esto hacía que Timoteo se desanimara o tuviera una actitud cobarde y entonces apagara ese don y lo menospreciara, por decirlo así. Y exactamente así muchas veces, hermanos, somos nosotros. Tenemos encargos de parte de Dios que a veces menospreciamos al descuidarlos. Debemos de tener cuidado del don que el Señor nos ha dado. Y como siempre hemos escuchado, si aún no hemos entendido o conocido nuestro don, pues hay que ponernos a servir para ver en dónde está ese don, ¿no? Para que podamos decir, mira, creo que este es mi don, ¿no? Soy muy paciente, soy muy bueno haciendo esto o soy muy bueno haciendo el otro. No lo que nos gusta hacer, ¿no? A lo mejor a ti te encanta trapear, pero trapeas muy mal. Entonces a lo mejor ese no es tu don, ¿verdad? Entonces tienes que probar para ver en qué eres realmente bueno, en qué el Señor te ha capacitado para que ese don lo pongas al servicio de la iglesia. Y dice el versículo, regresamos ahí a Timoteo, y dice el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del ministerio. Vamos otra vez a Hechos, por favor. Dice que el don que había recibido Timoteo era mediante profecía por la imposición de manos. Vamos a Hechos 16. Hechos 16, del 1 al 5. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Dice que los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban buen testimonio de él. Y algo que me llama la atención también es que dice aquí que los circuncidó porque todos sabían, en el versículo 3 al final, todos sabían que su padre era griego. Y un detalle interesante, hermanos, es que entre Listra, ahí investigando un poquito, entre Listra
e Iconio había una distancia de 28 kilómetros. Entonces, Timoteo era una persona conocida, hermanos. ¿Sí? No sé cuánto mida la calle donde vives, pero ¿conocen tu testimonio o te conocen a ti en esa calle donde vives o en la calle de al lado o de atrás? Timoteo era conocido en un área alrededor de 28 kilómetros. Es lo que podemos entender, porque los datos es lo que nos ayudan a ver, ¿no? Había buen testimonio de Timoteo. Es decir, la gente sabía cómo era Timoteo, un hombre piadoso. Su testimonio era conocido. Pablo y los hermanos y los ancianos de estos lugares daban buen testimonio de él y dice que pusieron o impusieron sus manos sobre él para que acompañase a Pablo en su viaje misionero. Muy probablemente lo que sucedió en Hechos 13, vamos un poquito más allá atrás, 13 versículos, desde el 1 vamos a leer, versículos del 1 al 3. Hechos 13 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y muy probablemente eso es lo que había sucedido con Timoteo. Por eso dice en el versículo 14 que el don fue dado mediante profecía con la imposición de manos del ministerio. ¿Qué significa la imposición de manos? No era nada místico, como desafortunadamente lo vemos hoy en día, pero sí era un acto público de reconocimiento delante de ancianos y a veces de la congregación, y en este caso delante de Pablo también, que conformaban entonces el presbiterio, ante la entrada y función o participación de Timoteo al ministerio. La imposición de manos era un acto público. Pero observen esto, hermanos, un acto público y externo que mostraba un acto interno de Dios dando un don a un creyente. Lo podríamos comparar un poquito con el bautismo. El bautismo es un acto público, ¿verdad? En donde podemos ver como consecuencia un acto interno. Alguien que ha sido regenerado y que ahora quiere obedecer a esa ordenanza. Y entonces la imposición de manos era eso, hermanos. Alguien que había recibido un don, en este caso, este don de enseñanza y de poder liderar una congregación, ser útil a Pablo en sus viajes misioneros, y entonces lo hacen externo, lo hacen público. Timoteo había sido reconocido y encomendado para participar en el ministerio junto a Pablo. Por eso Pablo insiste, no descuides, no descuides. Versículo 15, siguiente imperativo, permanece. Dice el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice, permanece en ellas. ¿En qué cosas? Puede incluir desde el versículo 11, mandar y enseñar, ser ejemplo de palabra, conducta, amor, fe y pureza, versículo 12, ocuparse de la lectura pública, la exhortación y la enseñanza, versículo 13, no descuidar el don y usarlo, versículo 14,
E incluso recordar que tenemos un don. ¿Conocen su don, hermanos? ¿Saben qué don tienen? Bueno, entonces hay que descubrirlo. No debe de ser un secreto. Alguien dijo que quien se mantiene ocupado en las cosas de Dios le es más útil. Lo contrario sería, le es más inútil, ¿verdad? Cada una de estas cosas son muestra de un verdadero maestro, justo lo opuesto a un falso maestro. Y la palabra clave aquí en este versículo 15 es permanece o cuida, en contraste a descuidar el don. De hecho, es la misma raíz, permanecer y cuidar en el griego. Muchas veces, en muchos aspectos, abandonamos la permanencia. Timoteo debía permanecer, y el versículo muestra un propósito, haciendo otra vez alusión al versículo 12, en donde dice, da ejemplo o sé ejemplo. ¿Sí? Pablo tenía que permanecer dando ejemplo. Y dice también el versículo 15, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, para que todos vean tu aprovechamiento. Esta palabra aprovechamiento tiene un uso marítimo y tiene un uso militar, ¿no? Marítimo se usa como avanzar sobre las aguas y también militar, como en el 1:18, donde le dice a Timoteo que milite la buena milicia, ¿no? Que es como ganar terreno entre los enemigos. Es decir, Timoteo debía de permanecer realizando estas cosas para ir ganando terreno entre los falsos maestros. ¿Sí? Pero MacArthur da un mejor significado tal vez, o un mejor uso, sería avanzar hacia la semejanza de Cristo. Abrirse paso entre las complicaciones de la vida para ir avanzando hacia una apariencia mayor de Cristo en su vida. Y obviamente todos anhelamos eso, ¿verdad? Por eso decía yo al principio el título, permanecer, ¿no? Para avanzar, para avanzar. Bueno, ya vimos hasta aquí, ocúpate, no descuides, permanece. Y por último, el cuarto imperativo, persiste, persiste. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La primera parte del versículo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Muchas veces esta frase es complicada y algunas veces se ha malentendido. Algunos círculos cristianos piensan que se refiere a no prepararse tanto, no meterse tanto en la preparación de la escritura. No se preocupe, hermano, muchas gracias. A no meterse tanto en la escritura de tal manera que eso te llegue a confundir. Entonces mejor dale chance al Espíritu que te vaya dando y que te vaya guiando y que te vaya diciendo qué vas a decir, ¿no? Y eso es un mal entendimiento de esta frase. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero en realidad, siguiendo el orden del mismo texto, podemos ver que hace referencia a que debe de haber una cordura entre la manera de vivir y la enseñanza. Debe de haber una cordura, debe de ser algo congruente entre la manera de vivir
y la enseñanza. Podríamos leer entonces este versículo de la siguiente manera. Cuida que tu ejemplo vaya acorde con lo que enseñas. Cuida que tu ejemplo vaya acorde con lo que enseñas. Como dijo Calvino, la forma de vida de un predicador debe escucharse tan alto que apenas permite escuchar lo que enseña. Timoteo debe cuidar en él todo lo anterior, su ejemplo, su perseverancia y la enseñanza. Y dice el versículo 16, persiste en ello. Persistir es diferente que permanecer, hermanos. Permanecer es, tú mantente allí, ¿sí? Ahí estate tú. Como le dijo Pablo a Timoteo, ahí me esperas, ¿no? Nada más voy aquí a Macedonia. No sabemos cuánto tiempo en realidad ahí tardó, pero tú aquí permanece, ¿no? Pero persistir indica una acción que se reitera constantemente, continuamente, hasta lograr algo. Eso es ser persistente, ¿sí? Dice el resto del versículo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. La permanencia en la fe ya es una manifestación de la salvación. La permanencia en la fe, por eso se habla de la permanencia de los santos, ¿no? La perseverancia de los santos. Permanecen en la fe. Ya es una manifestación de la salvación porque la salvación no se puede perder, ¿verdad? Pero aquí no habla de salvación, donde dice, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No hablan de la salvación eterna, de la salvación que es por fe, porque esta salvación ya le había sido dada a Timoteo y a los que él enseñaba. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a la progresión en la santificación, ¿sí? La progresión en la santificación. Podemos decir que la salvación tiene como 3 etapas o 3 tiempos, aunque la salvación se da en un momento, la salvación por fe es eterna, ¿no? Pero la salvación comienza cuando ponemos nuestra fe en Cristo. Luego viene el tiempo de la etapa de la santificación. Y por último, la glorificación, ¿sí? Entonces aquí se refiere al segundo tiempo, la santificación. Y fíjense, hermanos, en el primer tiempo de la salvación, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nosotros en realidad no hicimos nada. ¿Qué hiciste para ser salvo? Nada, ¿no? Aunque todos, como me gusta como lo dice el pastor Toño ahí en La Gracia, ¿no? Todos llegamos siendo arminianos a la iglesia. Todos creímos que nosotros decidimos buscar a Dios, ¿no? Todos cuando llegamos a la salvación pensamos que fue mi decisión el reconocer a Cristo como Salvador, pero en realidad no es así. Después nos damos cuenta que somos calvinistas, ¿no? Porque Dios es el que hace la obra, porque dice que estábamos muertos, ¿verdad? Y un muerto no puede obrar. Bueno, pero en la santificación sí tenemos parte, ¿no? La santificación, hermanos, es una gracia de Dios, pero también cooperamos nosotros. Ahí sí, ¿no? Vamos a Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Dice, por tanto, Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Verdad? ¿En qué nos tenemos que ocupar y de qué sí nos podemos ocupar? De nuestra santificación, con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
La vida piadosa es evidencia de salvación. La vida piadosa es evidencia de salvación. Pero la falta de santificación es evidencia de que no hay salvación. Es evidencia de una salvación inexistente. Por eso Santiago 2:14 pregunta, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Aunque Pablo escribió a Timoteo y la carta era personal para Timoteo, esto obviamente aplica para todos nosotros 2000 años después. Debemos ocuparnos, hermanos, en el estudio de la palabra, obviamente. No descuidar nuestro don o nuestros dones. Debemos permanecer para dar ejemplo. Aunque todos vayan en otra dirección, debemos permanecer para dar ejemplo. Aunque a veces desfallezcamos porque no parece haber diferencia en la iglesia, a veces parece que lo que hago en la iglesia no causa efecto, a veces parece que aunque me esfuerzo por trapear lo mejor posible, a nadie le importa y pasan y me ensucian el piso, ¿no? Aunque parece que lo que yo aporto no suma nada, debemos permanecer, hermanos. Aunque nuestros parientes inconversos no creen, y ya les predicamos y ya les damos testimonio, debemos de permanecer. Y debemos de persistir en nuestra santificación, porque esto agrada y da gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque es una manifestación de tu cuidado hacia nosotros, Señor, el que nos recuerdes, Padre, en las cosas que a veces no permanecemos o no persistimos, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos muchas veces descuidado el don que has puesto en cada uno de nosotros como creyentes, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque no queremos menospreciar, Señor, la gracia que recibimos de ti, Señor. Bendice esta iglesia, dale el crecimiento espiritual que necesita, Señor. Si tú quieres el crecimiento en número, pero principalmente que cada uno de tus miembros, Señor, se mantenga ocupado en las cosas que a ti te dan gloria y que a ti te agradan, Padre. Gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, te alabamos. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.